Bueno, antes de hacer yo el mapa, ¿tenés allí la lista de los reyes? Pero rápido. Aquí está. Si tuviera tiempo para mostrarles la matriz de todos los reyes de Judá, del reino del sur, la lista es casi el doble de esto. Pero como no tenemos tiempo, quiero ir puntualmente a la posición 13, el rey Ezequías. Notarán que dice que reinó 29 años y que fue un buen rey. Luego dice que su hijo y su nieto fueron malos, que su bisnieto Josías fue bueno, reinó 31 años. Luego aparecen Joacás, Joacín, Joaquín, todos hijos de Josías, y todos fueron malos. Finalmente Sedequías fue malo y reinó 21 años. Todo esto lo estoy diciendo para que corran a Jeremías. Les explico por qué. Capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. ¿Lo tienen? Bueno, voy a saltar a propósito el capítulo 18, el capítulo 19 y el capítulo 20. Sé que algunos de ustedes son acuciosos, buenos estudiantes y estarán incómodos que yo salte 3 capítulos sin explicación, especialmente que son tan hermosos estos 3. Estamos planeando con mi hijo en el aniversario dramatizar estos 3 capítulos. No es una promesa porque no estoy seguro si vamos a poder hacer lo que hemos pensado, pero creí que por ser un pasaje tan hermoso deberíamos escenificarlo. Esa es la razón. Si no lo hacemos en el aniversario, lo vamos a retomar en cualquier otro culto y por eso vamos hasta el capítulo 21. Por favor, vayan al 21. Esto es porque estudiamos verso por verso. El capítulo 21 arranca así: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando ¿quién? Cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías y más. Ahí, pare ahí. Significa que el capítulo de hoy gira alrededor de Sedequías, el rey. Necesitamos el contexto histórico de este rey. Es mucho tiempo y no voy a correr tanto. Voy a correr con el tiempo, pero no con su historia. Voy superficialmente a decir lo que nos atañe. Entre otras cosas, para que lo entiendan mejor, voy a ocupar mi propio árbol genealógico y voy a dejar esa matriz, porque a mí me interesa nada más Ezequías, aunque me acuerdo un poquito de sus nombres, y diría Manasés es su hijo, prefiero decir su hijo. El hijo de Manasés fue Amón, pero prefiero decir su nieto. Todo esto a propósito, ya verán. Luego nació Josías. Después de Josías vinieron 3 hijos de este. Por cierto, ¿cuántos años reinó? 29, este creo que 31. Y este 55 y no me acuerdo cuántos Amón. Luego vino Joacás, Joaquín, no, este es Joacín y Joaquín. Si me equivoco con alguno, las disculpas, porque este tenía algún fanatismo con todos los Joa. Los 3 son hijos de Josías. Y un nieto llamado Sedequías. Bueno, atentos. ¿Por qué es emblemático Sedequías? Por cierto, Ezequiel en el capítulo 16, 18 hace una parábola hermosa que también la dramatizamos hace 3 años en uno de los aniversarios. Recordarán cuando el sonido de los tambores y cuando un águila tomaba un cogollo representaba a Sedequías. Pues bien, son varios los escritores del Antiguo Testamento que hacen referencia a este rey. Y sé que algunos dirán, pastor, pero nunca escuchamos que este rey fuera importante. Importante no fue, emblemático sí, porque aquí termina el linaje
davídico. No desaparece sobre la faz del planeta, desaparece de la historia. Y esto es grave, porque Dios prometió que siempre habría un hijo en el trono. Pero cuando Sedequías muere, desaparece el trono de Judá. Desde entonces no hay monarquía, desde entonces no existe Jerusalén, desde entonces no existe templo. El último rey de Judá. Por eso es emblemático. Pero se vuelve todavía más interesante porque fue un pésimo rey. Ahora, si yo quisiera hacer un análisis de la ética de estos gobernantes, voy a decir esto. Ezequías, uno de mis favoritos. De hecho, Ezequías y Josías son para mí héroes bíblicos. Sus historias me apasionan, soy fanático de la vida de estos dos. Y cada vez que los vuelvo a leer, sus vidas vuelven a inspirar mi corazón por su coraje, su amor a Dios, sus agallas a dirigir a un pueblo rebelde. La historia los reconoce como dos grandes reformistas. En el Nuevo Testamento eso sería dos que promovieron el avivamiento. En fin, Ezequías reinando 29 y Josías 31. El hijo de Ezequías, el peor de todos, Manasés, y curiosamente reinó 55 años. Un blasfemo de primera clase. Su nieto siguió los pasos del abuelo, del papá. Pésimo rey. Surge Josías y es un buen rey. Los tres hijos de Josías, lo peor. Este reinó 3 meses nada más, debido a su flojera, debido a su incapacidad. Este otro, 3 meses. Este creo que 9, o no estoy seguro. Pero en fin, incluso este último funcionó como regente, porque Nabucodonosor decidió poner a Sedequías como rey. Así es que los 4 fueron pésimos reyes, lo peor. Ahora les pregunto, en este árbol genealógico hecho por este inútil instructor, ¿hay algo que les llame la atención? ¿Algo que sea curioso? ¿Algo que nos diga, hey? ¿O nada les parece curioso? A ver, hermana Milita. Exactamente. ¿Por qué de un rey tan piadoso como Ezequías salen 2 demonios? El hijo y el nieto. Luego, ¿por qué Josías, el bisnieto, toma el ejemplo del bisabuelo? Pero los 3 hijos de Josías son lo peor. Esto nos lleva a concluir 2 cosas. Una, y como la historia no está escrita, solo es una posibilidad, que sufrieron el mismo grave error del más grande rey de Israel. ¿Quién fue el más grande rey de Israel? David, el mejor gobernante, pero en su gestión como papá, terrible. Estaba tan ocupado gobernando a la nación que nunca pudo gobernar a sus hijos. Y la Biblia nos enseña que el que no puede gobernar su casa finalmente no va a poder gobernar más nada. Así es que la historia y la probabilidad nos hace pensar que Ezequías y Josías gobernaron bien al pueblo, pero gobernaron mal a sus hijos. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? ¿Recuerdan Caín y Abel, la historia? ¿Quiénes son los papás de estos dos? Adán y Eva. ¿Qué fue Caín? Un homicida, un asesino. ¿Qué fue Abel? Un hombre temeroso de Dios. Les pregunto, ¿ambos tuvieron la misma educación?
Por supuesto que sí. Mejor aún, ¿saben que estos no tuvieron abuelos que interfirieran? Tampoco tuvieron tíos que se entrometieran, ni tenían vecinos influyéndole. No existía el Facebook. Así es que la única influencia que estos dos tuvieron era la educación de sus padres. Y sus padres, creo, hicieron buen trabajo, porque uno era un hombre temeroso de Dios y el otro decidió ser un asesino. Así es que esto me permite concluir lo siguiente: algunos buenos padres tienen malos hijos y algunos malos padres tienen buenos hijos. No hay una relación perfecta y directa. Esto lo estoy diciendo porque estoy leyendo Jeremías y simultáneamente estoy en el control de lectura con este librito. Voy a demostrarles que para mí no fue casual, sino que causal, el Espíritu del Señor hablándome a mí. Porque como pastor soy testigo de familias en la iglesia cuyos padres son piadosos y sus hijos son una pantomima perfecta. Les hacen creer a ellos que vienen a la iglesia, pero la verdad es que sus vidas están lejos de Dios. Si es que vienen. Y ellos, los papás, sufren. Dios tratando de que yo preste atención, porque yo oro y pregunto: Señor, ¿qué puedo hacer o decir? Entonces el Señor me habla a través de su palabra, me muestra esa historia de Sedequías. Ahí está bien, hijo, muchas gracias, no lo voy a ocupar. Ahí está Sedequías, y simultáneamente llego a este libro que esta semana correspondía a lo siguiente. Voy a citarlo de forma directa para que todavía apreciemos mejor la lectura. Dice, ya llegamos a la última parte en donde los lectores hacen preguntas al pastor Dobson respecto al sufrimiento. Y dice este papá: nosotros oramos por nuestros 3 hijos antes de que fueran concebidos. Hemos seguido haciéndolo todos los días de nuestra vida. Sin embargo, y puedo notar que estaba llorando cuando escribió lo que sigue. Nuestra hija, la segunda de los 3, ha escogido rechazar nuestra fe y hacer cosas que ella sabe que son malas. Está viviendo con un hombre que se ha divorciado 2 veces y no tiene ninguna intención de casarse con ella. Que nosotros sepamos, y pienso que aquí lloró aún más, ya cometió 2 asesinatos, ha abortado 2 veces. Su manera de hablar es sucia y vergonzosa. Mi esposa y yo, dice, hemos orado por ella hasta quedarnos agotados. A pesar de todo, no ha mostrado ningún interés en regresar al Señor. A veces me enojo mucho con Dios por permitir que una cosa tan terrible como esta esté pasando con nuestra hija. He llorado hasta quedarme sin lágrimas. Pastor, dice, ¿puede decirnos algo que nos anime a mi esposa y a mí? Aquí viene parte de la respuesta de este pastor. Para la mayoría de los padres cristianos, no hay nada más importante que la salvación de sus hijos. Voy a repetirlo.
para la mayoría de los padres cristianos no hay nada más importante que la salvación de sus hijos. Les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo, papás, con esto? Voy a repetirlo yo y luego ustedes me siguen. No hay nada. No, es muy bajo. Los papás con más fuerza. No hay nada más importante que la salvación de nuestros hijos. Nada, ya está ahí. Nada, absolutamente nada, tiene valor cuando se compara con la salvación de nuestros hijos. ¿De acuerdo todos? Si estamos de acuerdo, sigo. Las metas y los logros en la vida son insignificantes al compararlos con la transmisión de la fe de mis hijos. Esto significa, si usted tiene éxito en los negocios, en la vida profesional, si usted es un hombre que cuando va al parqueo, chicos, ¿me escuchan, porfa? Si usted es alguien que cuando va al carro se siente exitoso porque tiene un coche nuevo, si cuando usted llega a la casa se siente realizado porque su casa es hermosa, si cuando usted va al trabajo mañana se siente orgulloso de sí mismo porque todos los empleados le saludan con respeto, pero su hijo va hacia el infierno, todo esto no tiene valor. Ese es el punto. Que ustedes acaban de decir que están de acuerdo. Sigue. Aquí es donde surge la barrera de la traición. En las páginas anteriores, durante semanas, el escritor nos ha enseñado que él llama barrera de la traición al fenómeno en donde los cristianos, cuando sentimos que Dios no nos escucha o no nos responde lo que nosotros pedimos porque creemos que estamos pidiendo bien, Dios nos traiciona. A eso llama él barrera de la traición. Como este hombre que escribió la carta se sentía porque su hija está en ese estilo de vida. Aquí viene una pregunta para usted y para mí. ¿Exigirá Dios que nuestros hijos le sirvan si ellos escogen lo contrario? Voy a repetir la pregunta y por favor denme su respuesta. ¿Exigirá Dios que nuestros hijos le sirvan si ellos escogen lo contrario? ¿Sí o no? Dios no puede exigir que alguien le ame, porque eso es voluntad propia. Él se limitó dando libertad de decisión. A eso se llama libre albedrío. Él permitió a Caín y Abel que decidieran el camino que querían tomar, como también lo hace con nuestros hijos. Sigo. Dios no obliga a nadie a aceptar su voluntad. Si esta fuera la inclinación de Dios, todos serían salvos, puesto que segunda de Pedro enseña que Él no quiere que ninguno se condene y que por eso envió a su Hijo a pagar por nosotros. Así es que podemos pedir con toda confianza que Dios abra los ojos de los que están mal moral y espiritualmente. Pero no podemos pedir y exigir que Dios obligue a un hombre o a una mujer a amarlo. En otras palabras, el Señor no va a salvar a una persona en contra de su propia voluntad.
Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. Dice, 2 consejos al respecto de esto. Uno lo da el Dr. Dobson, el otro lo voy a dar con total humildad. Dice él, en honor a todo esto, solo puedo decir que Dios honra las oraciones de sus fieles seguidores y nosotros deberíamos permanecer en oración cada día de nuestras vidas por nuestros hijos, sin nunca rendirnos hasta que ellos sean salvos. Papás y mamás que tienen 1 o 2 de sus hijos que están camino hacia el infierno, yo no estoy en esta posición diciendo que eso es culpa vuestra. Puede ser que fueron buenos padres, pero sus hijos decidieron lo contrario. Hermanos, perdonen la inconveniencia. ¿Dónde están los levitas? Por favor, que no vuelvan a abrir esa puerta. La cierra, hermano. Les decía que yo no estoy en una posición de decirles que usted está sufriendo eso porque usted fue un mal papá o una mala mamá, y yo no puedo saber eso. Quizás sucedió, quizás no, pero yo deseo darle el voto de confianza a Josías y a Ezequías de que ellos fueron buenos papás, pero a sus hijos les importó un comino. Esa es mi oración. Ahora, haciendo eco de eso, sea culpable o no sea culpable, usted y yo no podemos rendirnos nunca de doblar nuestras rodillas pidiendo por nuestros hijos. Esa es la recomendación del Dr. Dobson. La segunda recomendación es de este inútil predicador. Y por supuesto que yo no estoy en posición de decirles a ustedes, papás, tengo la respuesta a nuestras preguntas como padres. Y estoy bien lejos de creer que yo fui un buen padre. No lo digo como retórica, lo digo en serio. Yo fui uno de esos papás que me atormentó que mis 2 hijos mayores, aun cuando estaban en la iglesia, yo sabía que no amaban a Jesús. De hecho, ellos conocieron a Jesús hasta que Dios utilizó el programa de Patmos. Mientras tanto, todo ese tiempo fueron asistentes como algunos de los que aquí están, obligados. Pero ya que digo obligados, voy a tomar un ejemplo de abuelos de mi cultura. Los papás de hoy día y de antaño obligaron a sus hijos a ir a la escuela, les gustara o no les gustara. Los levantaron y hicieron todo lo posible para que sus hijos recibieran educación. Pagaron más a veces de lo que estaba a su alcance para que sus hijos estuvieran en un buen colegio o fueran a una universidad, porque ellos estaban convencidos que la mejor herencia que podían dejar a sus hijos era una buena educación. Este es el punto. Nos equivocamos. Nuestros hijos pueden ser grandes profesionales, grandes hombres de negocio, pueden ser obreros muy talentosos, pero si van al infierno, nosotros no hicimos nada. Entonces, como la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan a Jesús y que lo amen, mi humilde consejo es que usted y yo tomemos el consejo de la escuela, pero ahora para que ellos conozcan a Jesucristo.
Eso significa que usted y yo deberíamos hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Y todo es todo. Perdonen una burda ilustración. Mi hijo detestaba el idioma inglés. Se rebeló y me dijo a los 14 años que se acababa ya de convencer que él no volvería a ir a clases de inglés. Y me dijo bien serio, sintiéndose hombre antes de que le saliera bello aquí: no me podés obligar a ir a estudiar inglés. Yo estoy orgulloso del español. Está bien que me obligues en el colegio, pero no inglés. Y cuando lo escuché tan convencido, dije, tengo que hacer algo distinto con este. Para entonces estaba leyendo el libro de un anciano predicador muy sabio y Dios lo usó y me dio esta idea. Carlos, yo le enseñé a manejar desde los 12 años, pero él ansiaba manejar solo. Estaba por cumplir los 15 y siempre me hacía la broma: ¿verdad, viejo, que me vas a sacar la licencia juvenil? ¿Verdad que ese va a ser el cumpleaños de toda mi vida? Y yo nunca le respondí, pero dije, bueno, tengo algo ahora. Así es que una de esas veces tomé las llaves del carro, las puse en el escritorio y le dije, vení. ¿Verdad que querés la licencia? Sí, papá, yo sabía que me querías, y me abrazó. ¿Verdad que querés manejar solo? ¿Me vas a dejar? Le dije, sí lo voy a hacer. ¿Me das tu palabra? Dijo. Sí lo voy a hacer, con una condición. La que querrás, dijo él. Ya saben cuál era, ¿verdad? Vas a ir a aprender inglés. Te vas en el carro, maneja solo. Se sentó, me miró con rostro de rabia. Me dijo, trato hecho. No estoy de acuerdo con vos, pero quiero el carro, dijo. Miren la ironía de las cosas. ¿Sabían ustedes que a mi hijo el Espíritu Santo lo llamó al ministerio y lo enamoró en inglés, no en español? El Espíritu Santo no me usó a mí para que él conociera a Jesús. Usó a instructores en Patmos que no hablaban español. Yo digo, wow, Dios, no estuve tan perdido entonces, al menos en eso. Y por esa razón ahora les quiero decir a los papás que todavía tienen a sus hijos bajo su techo, que todavía ustedes les compran la comida, que ustedes les compran lo que ellos visten, que ellos usan sus coches, que ellos gastan su dinero. Ustedes todavía tienen las riendas. Incluso si así quieren oírlo, para obligarlos. Pastor, pero es que el amor a Dios no se viene a la fuerza. Es cierto, pero cuando ellos ya tengan edad y se larguen de su casa, usted va a poder decir, hice todo lo que pude. Tiene muchos privilegios entonces para quitárselos si ellos no están sentados con usted ahora, porque ellos deberían estar aquí adorando a Jesús a la par suya. Ellos deberían estar sirviendo a Jesús con usted. Ellos deberían orar con usted. Ese es el mejor consejo que esta pregunta nos da respecto a Sedequías. Y como ya me encendieron el foco rojo, tengo que terminar con esto. Sedequías rompió un trato con Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, quemen Jerusalén.
era un ejército poderosísimo que había acabado ya con Asiria y estaba en camino hacia Egipto, no hacia Jerusalén. Pero como venganza dijo: quemen Jerusalén, no dejen piedra sobre piedra. Cuando esto llegó a oídos de Sedequías, sorpréndanse. ¿Saben qué hizo Sedequías? Llamó a 3 de su gabinete y les dijo: vayan donde el profeta, consúltenle, quizás obra una de sus maravillas. Ahora piensen en su hijo, en su hija, que hoy no vino porque no le dio la gana, pero usted le paga la comida y la casa. Sedequías. Ahora que está metido en líos, entonces manda a pedir ayuda. Y dice, espero que lo lean más tarde, quizás Dios obre alguna de esas maravillas. Saben que si mis cálculos son correctos, Jeremías tenía 60 años cuando escribió este capítulo. Eso significa que tenía 40 años de ser profeta. ¿Y saben cuántas veces le consultaron algo un rey o un gobernante espiritualmente a Jeremías? ¿Saben cuántas veces lo buscaron en 40 años? Ni una. Así es que al fin un rey quiere escuchar la opinión de Dios. Por cierto, antes de saber la opinión de Dios, ¿por qué creen ustedes que Sedequías dijo: quizás Dios obra una de sus maravillas? ¿Por qué dijo eso? ¿Perdón? Porque había escuchado las maravillas que Dios había obrado con su abuelo y con su tatarabuelo. Que en el gobierno de esos había una burbuja milagrosa que eran invencibles. Porque Babilonia existía desde entonces, pero no podían, porque Dios los guardaba. Entonces Sedequías dijo eso. ¿Saben cómo se ilustra esto? Chicos que ahora mismo están aquí sin importarles nada la palabra de Dios y que están obligados. Puedo profetizártelo, aunque no tengo el don. Te lo puedo augurar. Va a venir el día en donde vas a tener que clamar por las maravillas que Dios obró en tus padres, porque lo viste. Y te desafío, lee la respuesta que Dios da, porque no se la voy a dar yo. ¿Saben por qué no se la voy a dar? Porque me pareció fantástico cuando vi que encendieron el foco rojo y que ya no tenía tiempo. Me pareció fantástico decirles: vayan a leer la Biblia. Ahí está cómo termina la historia. Y sé que comen ansias de pensar que esto es como la historia del hijo pródigo. Al fin el hijo pródigo regresa al padre, el padre le abraza. Bueno, descúbranlo. Jeremías dio 3 respuestas. Una se la dio al rey, la segunda se la dio al pueblo y la tercera se la dio a los gobernantes. La que les atañe a ustedes y a mí como pueblo de Dios es la segunda. Y es bien corta. Jeremías les dijo: en cuanto a ustedes, elijan entre la muerte y la vida. Elijan. Si yo paso esto al Nuevo Testamento, es como decir: elijan entre el camino ancho y el camino angosto. Elijan entre Jesús y su propio desenfreno. ¿Saben qué era lo que pasaba con Sedequías? Sin que sepan la respuesta. Él quería lo bueno de ambos mundos. Quería la protección del mundo de Dios, el mundo espiritual, y quería el desenfreno del mundo de Satanás. Como algunos vienen a las iglesias evangélicas hoy día, quieren sentirse evangélicos y trajeron una Biblia, oraron y cantaron, vinieron temprano, si es que vinieron temprano, pero anoche durmieron con la que no es su esposa. Van a ir a servir el sábado a las misiones,
pero en la semana estarán en negocios deshonestos. Querrán tomar un ministerio musical o lo que sea, pero se están acostando con su novio o con su novia. Lo mejor de ambos mundos, sin sentir arrepentimiento alguno. Entonces Jeremías dice, decidan. Y yo no puedo hacer otra cosa que decirles, lean la Biblia, lo que opina Dios al respecto. Oramos. Señor, gracias por hablarme.